Álgebra 1, preparación de SOL, semana 9, factorizar polinomios. Factorizar significa lo mismo que resolver. Cuando nos pidan factorizar, vamos a resolver esos polinomios. Es importante recordar que 0 raíz intercepto de x y solución es lo mismo. Zeros, roots, x-intercepts, solutions, son todos ellos la misma cosa, significan lo mismo. Factores o factorizar es diferente. Los factores son formados de los ceros, raíces, interceptos de x y soluciones. Primero lo que tenemos que hacer es encontrarlos a ellos, ¿verdad? O a lo que es lo mismo, encontrar o cero o root o intercepto de x o solución para poder después factorizar. ¿Y cómo encontramos a ceros, raíces, interceptos y soluciones? Los encontramos con expresiones que están escritas o ecuaciones que están escritas de estas tres formas. A veces son tres términos, a veces empieza con la y es igual y a veces los tres términos dicen que son iguales a 0. Realmente tienen que estar todos los tres términos de un solo lado, si tenemos el signo del igual. ¿Okay? También para la calculadora, cuando veamos este tipo de expresiones y nos pidan que encontremos las raíces o ceros o interceptos o soluciones y que factoricemos, vamos a utilizar el APS, el número 4 y el Enter para distinguirlos y para poder encontrarlos. Vamos a ver el primer ejemplo. Dice, ¿cuál ecuación pudiera representar un gráfico con los interceptos de x 4, 0 y negativo 7,0? Entonces, hay varias maneras de hacerlo, pero nuestra manera principal es poner todas estas y en nuestra calculadora. Nos vamos al y equals y vamos a poner cada una de ellas. Y después vamos a graficar para ver por dónde pasa esa parábola, porque todas estas son cuadráticos. Cuando ustedes vean que la x tiene un exponente de 2, eso significa que es una parábola, es una ecuación cuadrática. Una vez que tengamos puestas todas las ecuaciones, podemos graficar. Cada línea va a tener un color específico y vamos a ver qué pasa cuando le damos a Graph en este caso. Vamos primero al Zoom y al número 6. Escogiendo al C-Standard. Van a salir una línea azul, una línea roja y no salen las otras dos porque quizás avanzan mucho más en el eje de X, están más lejos, entonces no las podemos ver. Pero aquí podemos distinguir que la línea azul está pasando, tiene dos X, una X está pasando por la 4 y la otra parte de la línea está pasando por el X, el eje de X en el negativo 7. Ya ahí podemos identificar que la línea azul es la respuesta y es la primera. Podemos ir al y equals y ahí nos damos cuenta que la línea azul es la primera opción en nuestras escogencias de múltiples respuestas. Veamos la número 2. Recordemos que APS número 4, después número 1, porque el número 1 nos indica hay otra manera de hacerlo. También podemos identificar en cada una de estas ecuaciones quién es el A, el B y el C. A es el coeficiente de x al cuadrado, B sería el coeficiente de x y C sería el número que no tiene nada, no tiene ninguna letra. Una vez que hagamos esa aclaración en nuestra mente, en nuestro papel, y distingamos quién es A, B y C, podemos utilizar el APS de la calculadora, después el número 4 y luego el número 1, porque vamos a buscar la raíz. Una vez que tengamos identificados esos tres, vamos a ir a Next para poner los números específicos en nuestra calculadora. Si está llena de números, podemos clarificar Clear con el Zoom button. Y ponemos número 1 primero, Enter, Enter. Número 3 positivo, Enter, Enter. Y después de último, la C, que sería negativo 28, Enter. Y después graficamos y ahí nos va a dar los dos resultados. El punto
4 y el punto negativo 7. Graficamos y nos da 4 y negativo 7. Son las dos x o raíces de nuestra ecuación o gráfico. Si quisiéramos cambiarlo a decimales, podemos darle a este botoncito. Veamos otro ejemplo. ¿Qué valores de la x son soluciones de este tipo de ecuación? Pero este tipo de ecuación no está bien, porque tenemos que dejar que todos los tres términos estén del lado izquierdo del igual y que eso sea igual todo a 0. Sacamos este 20 positivo y lo quitamos de aquí, ponemos negativo 20 en los dos lados y nos quedan los tres términos del lado izquierdo. Después identificamos quién es A, quién es B y quién es C, y eso es lo que vamos a buscar en la calculadora. Vamos a poner en Applications, Apps. Para borrar vamos al Second Mode y nos vamos otra vez atrás. Con el Apps número 4 y después el número 1, después le damos a Graph y ahí vamos a poner nuestra A, nuestra B y nuestra C, para después graficar nuevamente, resolver, ¿verdad? Solve es lo mismo que graph. En la calculadora este es el botón de solve y ahí nos va a dar nuestras dos x, 4 tercios y negativo 5. Ahora ese 4 tercios no lo podemos dejar así. Para cambiar nuevamente eso a decimal pudiéramos apretar este botón de graph, pero no queremos dejarlo siempre con fracciones, para poder distinguir cuál va a ser los factores de esta ecuación. Entonces tenemos 4 tercios y negativo 5. Entonces nuestra respuesta correcta sería la letra D. Veamos otros ejemplos. ¿Cómo encontrar factores? Nos dan, por ejemplo, acordémonos otra vez que tenemos estas tres expresiones, ¿verdad? O ecuaciones. De aquí podemos buscar quiénes son las raíces. Una vez que encontremos las raíces o los ceros o los interceptos de x o las soluciones del problema, de las cajitas, por ejemplo, en este caso es un ejemplo, pero son tres formas diferentes. Nos van a dar las x. Una vez que nos den las x, por ejemplo, si nos dan x es igual a 3 y x es igual a negativo 4, eso lo tenemos que cambiar a su forma factorizada. La manera de factorizar es cambiar el signo del número que está en la parte derecha del igual. Entonces, de esa manera, si este es positivo, cambia a negativo. Si este es negativo 4, cambia a positivo 4 con su x al lado. Cuando tenemos fracciones, también pasa algo muy peculiar. 5 sobre 2, tenemos que mover ese 2 que está ahí al lado de la x y volverlo su coeficiente. Y ya que vemos que el 5 es positivo, lo cambiamos a negativo y nos queda 2x menos 5. Esa es la manera factorizada cuando nos queda una fracción, en este caso negativo 3 octavos. El 8 pasa a ser coeficiente de x y el negativo 3, como está negativo, pasa a ser positivo. Queda como factor 8x más 3. Veamos unos ejemplos. En el ejemplo número 1 tenemos que los ceros de esta función son 2 tercios y negativo 5. ¿Cuáles pudieran ser los factores de esta función? Que dice que los x son 2 tercios y negativo 5. Entonces vamos a poner la primera x, 2 tercios. Tenemos que mover ese 3 a que sea el coeficiente de x. Y como el 2 es positivo, pasa a ser negativo. Quedaría entonces como factor 3x negativo 2 o 3x menos 2. Porque es como decir que vamos a cancelarlo de aquí y lo vamos a pasar al otro lado. 3x menos 2 sería el primer factor. Aquí tenemos un 3x menos 2, es el único que tiene 3x menos 2, o probablemente esa sea la respuesta, pero podemos intentar el próximo. Vamos a verificar si este negativo 5 pudiera ser el otro factor. Y sí, nos damos cuenta que al cambiar el signo del negativo 5 nos quedaría x más 5. X es igual a negativo 5 en este caso porque no hemos quitado el igual, pero al cambiarlo al otro lado del igual nos queda que x es más 5 es igual a 0. Entonces tenemos que este es el factor apropiado para estos dos x-intercept o raíces. Veamos el ejemplo número 2.
¿Cuál de estas respuestas representan los factores 36x al cuadrado menos 49? Aquí vemos que hay solamente dos términos. ¿Qué pasó con el tercer término? Vemos que A es 36 y la B no está porque no hay X sola. No tenemos la X con exponente de 1. Entonces esa B, que es el coeficiente de X, va a ser 0 porque no existe. El negativo 49 va a ser nuestra C, la letra C, porque es el número que no tiene letra. C es igual a negativo 49. De esta manera podemos ponerlo en la calculadora. Vamos a second mode o vamos derecho a y equals y podemos poner de nuevo nuestros tres números. Podemos clarificar aquí apretando zoom y nos queda A 36, B es igual a 0, C es negativo 49 y resolvemos o graficamos. Y nos quedan que los resultados son 7/6, positivo 1 y otro negativo. Recordemos que aquí podemos cambiarlos a decimales o de decimales a fracciones. Las X nos quedaron una positiva y otra negativa. 7/6 positivo y 7/6 negativo. Ese 6 lo tenemos que poner como coeficiente de X. Y nos queda el 7, en este caso negativo porque lo cambiamos. Entonces sería 6x menos 7, nuestro primer factor. Nuestro segundo factor sería poner el 6 otra vez de coeficiente. Podemos ir eliminando respuestas que no son las respuestas apropiadas, ¿verdad? O las respuestas correctas. Tenemos ahora que ese 6 lo ponemos como coeficiente de X y al negativo 7 lo cambiamos a positivo 7. Nos queda 6x más 7 es igual a 0. Entonces tenemos que los dos factores son uno positivo y otro negativo de 6x y 7. La respuesta sería la B.